Aleluya. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda para, aleluya, y poder estar aquí con ustedes una vez más con la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios y damos gracias a nuestro pastor, ¿verdad?, que nos brinda esta oportunidad en esta preciosa y hermosa tarde. Y hagamos una oración para ir entrando y poder platicar, ¿verdad?, acerca del tema del rema que ha venido sobre nuestro pastor, ¿verdad?, acerca de la siembra y la cosecha. Padre, en esta hora, amado Dios que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que usted nos da, Señor. Sabemos y creemos, Padre, que todo viene de usted, Padre, que usted es quien permite este tiempo, este espacio, Señor Jesús, que es usted quien nos brinda esta oportunidad, Señor, para poder conversar, Señor, acerca de su palabra, Señor, para que seamos edificados, oh Dios de Israel, preparados, Señor, para ese evento tan especial que es la parucía, que es tu venida, Señor. Gracias, Padre. Quita todo estorbo, todo obstáculo, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que podamos estar atentos a tu voz y a tu palabra. Venimos derribando todo argumento del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde el rema, el tema que nos daban era acerca de la siembra y la cosecha, aleluya, y con la ayuda del Señor vamos a tratar de trasladar una palabra a su corazón, ¿verdad? Con la ayuda del Señor para que seamos edificados, enseñados. Es un buen tiempo para aprender, amados hermanos. Nadie sabe tanto, amados hermanos, como para no seguir aprendiendo. Yo creo que hay mucho de qué aprender, amados hermanos. Hay mucho que nos enseñen, también me refiero a mí, amados hermanos, al escuchar uno a los siervos que me antecedieron. Puede uno aprender cuando uno escucha. Por eso le decía hace un momento que nadie sabe tanto para no seguir aprendiendo, y es un buen tiempo para aprender. Amén. Bien, amados hermanos, quiero platicar con ustedes acerca de este tema que Dios traía a mi corazón: aprendiendo a sembrar, amados hermanos. Y es que es necesario que aprendamos a sembrar y que alguien nos diga dónde sembrar y cómo sembrar y cuándo sembrar. Porque si nosotros no aprendemos esos principios que están relacionados con la siembra, porque la siembra ese es un principio. Nadie puede cosechar si no siembra primero, amados hermanos, porque resulta que muchos queremos cosechar, pero sin antes haber sembrado. Y luego algunos quizás sembraron, pero no supieron dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, entonces son principios, amados hermanos, que tenemos que aprender. Y que gracias a Dios, ¿verdad? Dios le dio un rema a nuestro pastor para que a través de ese rema nosotros podamos aprender, ¿verdad? Y nosotros los pastores, ¿verdad?, que somos los primeros que tenemos que estar aprendiendo, ¿verdad? Y luego la iglesia también, ¿verdad? La iglesia tiene que aprender también a sembrar. Ahí en la imagen aparecen dos lugares, dos tipos de terreno, ¿verdad? En donde un terreno pues está preparado, ¿verdad? Es útil, por decirlo así, para que pueda ser sembrado. Y sin lugar a dudas, el que cultiva, el que siembra en un terreno, ¿verdad?, que es precisamente para que se siembre y pueda ser cultivada una planta, ¿verdad?, o una semilla, porque igual no solo se siembra semilla. Hay plantas que se siembran ya siendo plantas, ¿verdad? No toda semilla se puede sembrar, pero bueno, no me voy a meter mucho ahí porque tengo que seguir avanzando. Entonces ahí ve usted dos tipos de terreno, ¿verdad? Uno está, pero hermoso para sembrar, y hay un cultivo, pero del otro lado usted puede ver en su pantalla, quizás al lado derecho, usted puede ver un terreno totalmente árido. La tierra no se ve útil,
¿verdad? O no está preparada esa tierra para que sea cultivada. Y por eso usted ve una que otra plantita por ahí, amados hermanos. Entonces es necesario que aprendamos esto, amados hermanos. Aprendamos ciertos principios, ¿verdad? De dónde, cómo y cuándo sembrar, ¿verdad? Y desde luego tener también esa paciencia, porque no se cosecha de la noche a la mañana. No se obtiene el grano, la semilla, la fruta, amados hermanos, de la noche a la mañana o de un día para otro. No, amados hermanos, por eso es que es necesario que nosotros aprendamos. ¿Sí? Y yo creo que este es un buen tiempo para aprender, amados hermanos, y cuando salgamos de este tiempo en donde hemos sido confinados, amados hermanos, a nuestros hogares, ahora sí pongamos en práctica, amados hermanos, lo que se nos está enseñando en este tiempo. Con esto no estoy diciendo que ahorita no podemos sembrar. No, no, también es un buen tiempo para sembrar, amados hermanos. También es un buen tiempo para depositar la semilla. Es un buen tiempo para colocar la semilla donde debe ser colocada. No nos equivoquemos, amados hermanos, ¿verdad? Que me están escuchando, y no se lo digo con el fin de molestar a nadie. No, no, aquí no tratamos de molestar a nadie, ni de acusar a nadie, ni de insultar a nadie. No, no. Hay que es un buen tiempo también para saber dónde se tiene que colocar la semilla. Y la escritura nos enseña, amados hermanos, fíjese qué privilegio tenemos. Dios no nos ha dejado a la deriva, Dios no nos ha abandonado. Dios siempre se ocupa de su pueblo, siempre se ha ocupado de la creación, siempre se ha ocupado de su iglesia, amados hermanos, para que en los diferentes tiempos que vienen a nuestras vidas, o cuando entramos en diferentes tiempos, nosotros sepamos qué hacer en ese tiempo, amados hermanos. Y para eso está la escritura. Por eso la Biblia enseña en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, amados hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que, dice, todo hombre sea enteramente preparado. O sea que la escritura nos enseña. Amén. Pero sigamos avanzando, amados hermanos, porque el tiempo me gana. Aquí yo le puse como título también 2 tiempos para sembrar. Se puede sembrar en tiempos de abundancia, amados hermanos, pero también se puede sembrar en tiempo de escasez. Y eso la Biblia lo dice. Yo creo que nomás voy a tocar un punto hoy, amados hermanos, por razones de tiempo, pero no hay problema con ello. Entonces, amados hermanos, hay 2 tiempos que tenemos que entender: cuándo se debe de sembrar y se tiene que sembrar. O sea, se siembra en el tiempo de abundancia y también se siembra en el tiempo de escasez. Por eso en Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, y quiero platicar con ustedes eso, acerca de la siembra en el tiempo de escasez, amados hermanos. Quizás ahorita la mayoría estamos pasando por situaciones difíciles, por circunstancias, ¿verdad? Porque ya no es una cuarentena, ya son 100 días o más de 100 días, amados hermanos, que hemos estado confinados, pero esto no nos puede limitar. Esto no puede impedir o no debe de impedir que pongamos la semilla, amados hermanos, o que sembremos. Amado hermano, esto no lo puede impedir. Yo creo, amados hermanos, no solo creo, sino que estoy convencido, amado hermano, que también es un buen tiempo para sembrar. Es un buen tiempo para colocar la semilla donde la debemos de colocar. Y desde luego con la ayuda del Señor. Entonces quiero ir leyendo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces allá había una necesidad, había un problema, había escasez, amados hermanos. Estaba el pueblo, la nación, por decirlo así, estaba pasando por una situación difícil.
y que no estamos quizás lejos de ella, ¿verdad? Quizás fue en otro tiempo, en otro año, pero que tiene algo que ver con el tiempo nuestro, amados hermanos. A lo que voy, que la situación y la circunstancia que estamos viviendo y que estamos viendo ustedes y yo no nos puede limitar. O sea, no puede esto impedir o detener que nosotros sembremos, amados hermanos, hermanos consiervos, aleluya, y amada iglesia. O sea, no puede esto ser un estorbo o un obstáculo para que, hermanos, nosotros nos sembremos. Espero me esté dando a entender en esta tarde. Aleluya. Bien, amados hermanos, sigamos avanzando. Entonces había necesidad. Fíjese lo que dice, me brinco hasta el verso 2 y 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Fíjese, amado hermano. La situación que estaba pasando el pueblo y uno de los personajes que sobresale ahí, amado hermano, es precisamente Isaac, ¿sí? De la descendencia de Abraham. Entonces vemos aquí a alguien, amados hermanos, viviendo una situación difícil, pasando por una situación difícil, pero él hace algo. Ahí dice, y sembró Isaac en aquella tierra. No había llovido, había hambre, amados hermanos, había gran necesidad, pero él había aprendido algo y había entendido algo, que se podía sembrar en ese tiempo. Bien, voy a seguir avanzando. Y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjese, amado hermano. Claro, aquí hay algo que tendríamos que descubrir y que usted, amado hermano, yo le invito a que después de que se acabe este programa, ¿verdad? Que termina hasta por las 8 de la noche, amado hermano, usted vuelva a estudiar su Biblia. Aquí, amados hermanos, ¿por qué sembró Isaac ahí? Porque Dios habló a su vida y le dijo que se quedara. Amén, que se quedara ahí, que sembrara. Fíjese, entonces ahí nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Claro, aquí juega un papel importante el factor fe. Porque hay muchos que oyen la voz de Dios. Yo creo que aquí ya me voy a meter en problemas. Porque muchos oyen la voz de Dios y dicen que Dios les habla, pero no siembran. Fíjese qué interesante es esto. O no siembran donde deben de sembrar, donde Dios les dice que tienen que sembrar. Entonces, por no oír la voz de Dios y por no atender la voz de Dios, amados hermanos, a veces aunque se siembre, no se puede cosechar, porque estamos desobedeciendo el principio de obediencia. Espero me está dando a entender. Entonces, versos anteriores, no lo voy a leer. Dios le dice, Jehová le habla a Isaac. Isaac iba a descender a Egipto. Y Jehová le dijo, no, quédate en esta tierra. Y ahí siembra Isaac, amados. Pero fíjate nada más qué interesante. Porque cuando nosotros sembramos conforme a la voluntad de Dios y conforme a los propósitos de Dios, entonces tenemos un respaldo de Dios. Y créame que tanto ustedes como yo necesitamos del respaldo de Dios, amados hermanos, para que esa semilla no se la coman los cuervos, no se la coman las aves, no se la lleve el enemigo. Es necesario, amados hermanos, que atendamos a la voz de Dios, porque entonces Dios va a resguardar esa semilla, va a resguardar esa planta y va a crecer y va a producir fruto. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y que no solo la oímos, porque muchos oyen la voz. Discúlpenme, amados hermanos, ¿verdad? Y amados consiervos. Porque muchos oyen la voz de Dios. Y dicen que Dios les habla. Pero no hacen lo que oyen de parte de Dios o lo que Dios les habla. Isaac oyó e hizo lo que Dios le dijo. Y hermanos, y ahí está la bendición. Ya está en el mismo verso, y sembró, desde el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100. Fíjese qué bendición. Es que cuando tú y yo oímos la voz de Dios,
Pero no solo lo oímos o decimos que Dios me habla, sino que la obedecemos y la ponemos por obra. Entonces Dios nos respalda y Dios cubre y protege esa semilla, amados hermanos. Recordemos que es Dios el que hace que la semilla germine. Nosotros solo ponemos la semilla, que ese es un principio de siembra. Pero el que hace que la semilla germine es Dios, amados hermanos. Y no solo hace que germine la semilla, Dios se encarga de cuidarla. Y entonces, aunque vengan las aves, no se comen esa semilla, porque hay una protección divina de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque no solo estamos oyendo, no solo decimos que Dios nos habla, sino que ponemos por obra lo que estamos oyendo. Y entonces tenemos el respaldo de Dios. Y por eso fue que Isaac cosechó. Y yo creo que en este tiempo es un buen tiempo para sembrar. Ahora, aquí no estamos tratando de juzgar a los que no han sembrado. No, estamos a tiempo. Dios es un Dios de oportunidades. Si no has sembrado todavía, yo creo que es un buen tiempo para empezar a sembrar, empezar a meditar, empezar a reflexionar y empezar a decir, es el tiempo de que yo siembre. Porque yo he oído, me han enseñado, me han predicado que debo de sembrar, pero tengo muchos complejos con eso y pues no lo he hecho. Pero yo creo que también es un buen tiempo para cambiar de actitud, de malos pensamientos que han sido ministrados por otras personas que a lo mejor han jugado chueco, ¿verdad? O algunos han sido engañados, han sido manipulados, ¿verdad? Y por eso ahora les cuesta trabajo sembrar o les cuesta trabajo dar. Y déjame decirte, sembrar es sinónimo de dar. Sembrar es sinónimo de dar. Y entonces, como los engañaron, amados hermanos, entonces ahora les cuesta trabajo, pero estamos a tiempo, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, siervos, incluso personas que no conocemos, ¿verdad? Y nos están viendo por este medio. Es un buen tiempo para acercarnos a Dios. Amén. Entonces Isaac fue bendecido de una manera extraordinaria, pero porque oyó la voz de Dios. No solo comentó y dijo, es que a mí Dios me habla. No, a Isaac Dios le hablaba, pero cuando Dios le hablaba hacía lo que Dios le decía. Eso es un buen principio que necesitamos empezar a practicar. Amén. Y sembrar donde Dios nos diga, no a donde a nosotros nos parezca mejor. Porque hay gente que siembra donde le parece mejor, ¿verdad? Donde a rato puede sacar provecho de ello. Eso no es, amados hermanos. Es como aquellos que ayudan, pero luego están cobrando el favor. Eso ya no es ayuda, amado hermano. Ayuda y olvídate de que ayudaste. Porque hay gente que ayuda y luego dice, ¿te acuerdas que te ayudé? Y pues ¿sabes qué? Ahora necesito. No, tú ayuda y olvídate de que te ayudaste, porque si luego cobras esa ayuda, entonces ya deja de ser ayuda. Aleluya, espero me esté dando a entender. Sigamos avanzando. ¿Cómo sembrar? No voy a terminar, pero no hay problema. ¿Cómo sembrar? Uno de los puntos importantes, amados hermanos, para poder sembrar es con la fe, o es con fe, porque este camino es por fe, con fe y para fe, dice el apóstol Pablo. Entonces la fe es la clave para sembrar, o es el secreto para poder sembrar y para poder cosechar, porque muchos no siembran porque les falta ese factor, el factor fe. Nos hace falta, y también hablo de mí. Sí, yo también estoy incluido en este tema. Sí, amados hermanos. La fe es el factor, la fe es el factor, amados hermanos, para poder sembrar, porque si no hay fe difícilmente vamos a poder sembrar, porque se va a pensar que no hay necesidad y que no es necesario, amados hermanos, y debemos entender que sembrar es una necesidad, porque si sembramos vamos a cosechar. Y también entender que es necesario sembrar, porque es un principio establecido por Dios.
Entonces la fe es el factor importante para poder sembrar, amados hermanos. Y si la fe no juega un papel importante en nuestras vidas, difícilmente vamos a sembrar. Y muchos no siembran porque les falta fe. Tienen el problema con la fe. Entonces es un buen tiempo para decirle: papá, auméntame la fe. Papá, activa la fe a través del Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida para que mi fe se empiece a incrementar, o nuestra fe empiece a evolucionar, porque la fe evoluciona, la fe evoluciona también. Entonces es necesario pedírselo al Señor. Si tenemos problemas para poder sembrar, entonces hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Por eso, ¿cómo sembrar? Se debe de sembrar con fe. Y este es un buen tiempo para sembrar con fe. Y es aquí, hermano, donde se necesita fe. Porque quizás estamos limitados en algunas cosas. Quizás algunos tienen necesidad. Quizás algunos de este tiempo los descansaron de su trabajo. Pero es aquí donde tenemos que creerle a Dios. Así como Isaac le creyó a Dios, ustedes y yo hay que creerle a Dios y hay que activar esa fe, amados hermanos, ponerla por obra, porque la fe es la clave para sembrar. Es un factor importante, amados hermanos. Sigamos avanzando. Fíjese lo que dice aquí: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, dice, mi alma no se complacerá en él. Entonces, amados hermanos, aquí debemos entender esto. Amén, sigo avanzando. Aleluya. Fíjese, aquí encontramos, voy a platicar un poquitito de una mujer que sembró, ¿verdad? Dio, pero le dije hace un rato que sembrar es sinónimo de dar. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Fíjese nada más. Hay gente que se está empezando a dar por vencida. Hay iglesia que se está empezando a dar por vencido. Está cayendo en la zona del confort. Se está empezando a conformar. Hay cristianos que se están acomodando a este tiempo, amados hermanos, a estar en su casita. No me lo tomen a mal, pero algunos ya no podrían estar orando. Algunos dicen: hoy hay servicio, pero lo veo más tarde. No, amados hermanos. Aquí hay que tener cuidado. Esta mujer dijo: yo ya estoy perdida, y esto ya no hay salida. No, hay que cambiar de mentalidad. Hay que empezar a escuchar al Señor. Y Dios nos está enviando palabra para levantarnos, para fortalecernos. Esta palabra que te estoy dando es para que tu fe sea fortalecida, para que tú te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Es más, recibe este mensaje proféticamente, amados hermanos, y declaro sobre tu vida que hoy viene el Señor a levantarte, a fortalecerte, a reanimarte una vez más y activar tu fe, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Elías le dijo: no temas, veas como has dicho, ¿verdad? El temor es un factor que interfiere en nuestras vidas para que no podamos sembrar. Esta mujer no quería sembrar porque tenía temor, el temor lo había invadido. Veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Amén, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Escúcheme esto proféticamente, amados hermanos. Escúchalo proféticamente, aleluya, porque ya casi finalizo. Amado hermano, y yo estoy aquí para bendecirte y estoy declarando una palabra de bendición, amados hermanos, sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, sobre tu iglesia, siervo, que vienen tiempos donde Dios te va a bendecir. Familias que me están oyendo, viene tiempo donde Dios va a proveer lo necesario, y estoy seguro que hasta ahorita Dios no nos ha dejado. Y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque así dice el Señor. Fíjese, amado hermano, escúcheme por favor, porque así dice el Señor. Y la palabra profética más segura es la que está escrita.
Porque así dice el Señor, te lo declaro pastor, te lo declaro papá, mamá, iglesia que me estás oyendo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo, amados hermanos, conforme a aquella palabra, amados hermanos, y la palabra de Elías, y ella y la casa de ella comieron por muchos días. Porque así dice el Señor, Él te va a bendecir, amados hermanos. Él no te ha dejado y no te va a dejar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde sembrar, amado hermano? Déjame, sigo avanzando. Aleluya, ¿dónde sembrar? Es que hay que saber dónde. Por eso el tema era aprendiendo a sembrar. Porque muchos están sembrando donde no deben de sembrar. Dios les dijo dónde, pero ellos se cambiaron de lugar. Dios les dijo, aquí tienes que sembrar, aquí vas a sembrar, aquí vas a estar, aquí vas a cosechar, aquí vas a permanecer. Ah, no, pero porque hubo una inquietud en su vida, una administración por parte de las tinieblas, ¿verdad? Y se olvidaron de lo que Dios les había dicho. Esto es peligrosísimo, amados hermanos, porque hay que saber dónde sembrar. Y si Dios te ha dicho ahí siembra, amado hermano. No estés buscando dónde te vas no busquemos esa comodidad, porque a veces buscamos la comodidad. O a veces menospreciamos el lugar que Dios nos ha dado. Porque podríamos menospreciar el lugar, es que aquí nunca voy a cosechar, aquí nunca se va a ver nada, aquí nunca me van a dar nada, aquí. No, amado hermano, si Dios dijo que ahí, amado hermano. ¿Quién puede saber más? Yo espero no estar molestando a nadie, y es que no trato de molestar a nadie. Pero un principio es también saber dónde sembrar. Por eso en el principio usted vio dos imágenes, una tierra, amado, donde sí se podía sembrar, y del otro lado otra tierra donde no se puede sembrar. Claro, para Dios no hay nada imposible. Pero a veces desobedecemos ese principio, amados hermanos. Si Dios dijo que ahí, es que es ahí permanece, ahí siembra, que al tiempo vas a cosechar, que al tiempo esa semilla va a crecer, al tiempo va a dar su fruto y vas a cosechar al 100 por 1. Entonces, también algo que tenemos que aprender, amados hermanos, es dónde sembrar. Porque algunos andan regando la semilla. Y muchas de esas semillas se las están comiendo los pájaros. Muchas de esas semillas está siendo pisoteada. Muchas de esas semillas está cayendo en el camino, amados hermanos. Y entonces no va a nacer, ni va a crecer y ni va a producir fruto. Entonces, amados hermanos, ya el tiempo se me fue. Solamente le leo esto y usted lo trata de interpretar o de entender su casita. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Hay gente que está sembrando así porque no sabe dónde. Pero yo creo que tenemos mucha palabra y mucha enseñanza. Yo creo que uno de los problemas es el orgullo o es la arrogancia y que dicen yo voy a dar o voy a sembrar donde yo quiera. Y esa semilla nunca va a producir porque la están dando donde no la deben de dar. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Están aventándolas, se la están dando quizás donde no lo deben de dar, amados hermanos. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que saber dónde sembrar. Aleluya. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha al 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, amados hermanos, tenemos que saber dónde sembrar. Yo te pregunto y con esto finalizo, ¿dónde estás sembrando, hermano? ¿O no has sembrado todavía? ¿O estás sembrando por todos lados, menos donde Dios te ha dicho que sembrares, que siembres?
o porque pensaste que ahí no podías sembrar, o porque pensaste que ahí no se iba a producir, o porque pensaste que no era el lugar. Pero si Dios te había puesto ahí, Dios ahí te había llamado y ahí te había puesto para sembrar, o Dios te puso ahí, ahí siembra, amado hermano. Amén. Déjame orar por ti, bendecirte en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a tu iglesia, oh Dios de Israel, en esta tarde. Vengo declarando una palabra de bendición, palabra de vida, de esperanza, oh Dios de Israel, en esta preciosa y hermosa tarde. Vengo declarando que tu pueblo, Señor Jesucristo, es bendecido, oh Dios de Israel, que este pueblo, tu iglesia amada, va a practicar los principios de la siembra, oh Dios de Israel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro, Padre, que las aves no se van a comer la semilla, Padre, que tu pueblo está sembrando, Dios de Israel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro bendición y vida. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y reciban un fuerte abrazo.